Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, CONATATOCH. Gracias, señor presidente, y aprovechar de saludar a los diputados presentes. Nos invitaron para poder opinar respecto a este proyecto que proviene del Senado en el boletín 12.743-15, que contiene un solo artículo que prorroga por 5 años a contar de la fecha de su expiración la vigencia de la ley 20.867, que suspende por el plazo de 5 años la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros. Esta ley señala que en este periodo de cierre del parque, de todas maneras, el Ministerio de Transportes, en casos calificados, puede aumentar las flotas sin ningún problema. Le entrega, por supuesto, algunos parámetros en que se tiene que fijar y que tiene que ver con ciertas modalidades, que lo voy a ver más adelante, pero también señala este proyecto de ley que no se pueden cambiar de modalidad de taxi básico a colectivo ni de colectivo a taxi básico. El límite que le pone el proyecto de ley es un 4% en el caso de los taxis colectivos, que serían 2.400 unidades, y un 20% en el caso de los taxis, que serían 8.000 unidades. Y uno podría pensar cuánto ha variado esto en el tiempo. Desde el año 98, que se cerró el parque por primera vez, entre taxis básicos y turismo, a través de estos concursos han ingresado 1.111 autos. En el caso de los taxis ejecutivos, 2.064, y en el caso de los taxis colectivos, 264 unidades. Por lo tanto, nosotros le pedimos, honorable comisión, que puedan respaldar este proyecto. Estamos complicados, y ya estamos complicados desde fines del 2019, que bajaron nuestros ingresos en un 50%, y a partir del mes de marzo esto aumentó nuestro daño, y han bajado los ingresos en un 70 o 80%. Hoy día podríamos decir, mira, aparece esto del paso a paso, de esta esperanza de volver a la normalidad, y tenemos 40.000 básicos y 60.000 colectivos esperando que esto se pueda materializar, pero también vemos cuáles son los protocolos que ha tomado el Ministerio de Salud respecto a este regreso a la actividad, y la exigencia es que los trabajadores se vayan y regresen de su hogar al trabajo, del trabajo a su casa, en transporte privado, y es así como tenemos van de turismo trabajando en esto, tenemos los que llegan al aeropuerto, furgones de transporte escolar, o simplemente piratas haciendo este transporte. Además, los municipios también, producto de la pandemia, han puesto buses gratuitos en el transporte público, y obviamente estas dos últimas cosas que denuncio nos causan un daño directo, porque esos pasajeros o esos trabajadores eran obviamente pasajeros de los taxis y de los taxis colectivos. Está el tema de la informalidad. Hoy día se va a formalizar el tema de las aplicaciones, y hoy día ya dicen que tienen 200.000 socios conductores. Nos preguntamos, ¿cuántos van a tener cuando estos estén autorizados ya para realizar transporte público? Entonces, igual agradecemos que este Parlamento, cuando se discutió la ley de las aplicaciones, señalara en su articulado que el transporte compartido lo pueden hacer solo los taxis colectivos. Estas aplicaciones no pueden hacer taxi compartido en forma legal, pero vemos que llevan 5 años en forma ilegal y tienen 200.000 unidades. Por lo tanto, es cierto que estamos resguardados, pero eso no nos da la certeza que efectivamente no nos van a piratear. En la sesión pasada hubieron algunos comentarios de los señores diputados en que quizás en la línea argumentativa de algunas personas que decían ser dirigentes, que estuvieron ahí en la sala, señalar que una de las razones
por las que habían ingresado estas aplicaciones pudiese tener relación con el hecho de encontrarse en parque cerrado. Eso es no tener conocimiento en realidad de la realidad del transporte, porque esta es una actividad ilegal a nivel mundial y los taxis colectivos existen solo en Chile. A lo mejor, aunque sea doloroso decirlo, quizás mucha más incidencia puede tener la calidad del servicio, y que es un tema que hay que abordar, que el hecho de que estuviese el parque cerrado. Y si tenemos que entrar en un proceso de modernización y de actuación tecnológica, estamos dispuestos, ahí estamos, partamos con el sistema, y también hay dinero para eso. El Congreso aprobó el 2013 840 millones de dólares para transporte en regiones, y hoy día se usa en cualquier cosa, menos en transporte. Imagínense que de los 1.000 millones de dólares que se fueron el año pasado, 30 se usaron en transporte, y el resto, lo menos que se hizo fue pagar favores políticos u otras cosas. Por lo tanto, no solo le vamos a pedir a esta comisión o a este Congreso que respalde el FAR, y que efectivamente se apruebe, pero que por favor nos ayuden a fiscalizar que efectivamente se ocupen estos dineros para lo que ustedes crearon. Hoy día estamos en los peores minutos de la historia de los taxis y los colectivos. Don Héctor, le pediría que pudiera redondear la idea, porque nos quedan 15 minutos de sesión y todavía tenemos que hablar del ministerio, tiene que hablar del ministerio y tienen que hablar los diputados que han pedido la palabra. Así que le pediría que pudiera redondear. En un minuto, presidente. Solo decirle que estamos en los peores minutos de la historia. No sería exagerar que estamos poco menos que al borde de la quiebra. Hoy día el cierre del parque es una necesidad imperiosa, y creo que se justifica más que nunca de acuerdo a la argumentación que le señalamos. Por lo tanto, solo termino agradeciendo la oportunidad que nos han dado y pidiéndole que voten en forma afirmativa este proyecto, y discúlpenme el atrevimiento, en el más mínimo plazo, porque si a nosotros nos pilla el día 16 de noviembre sin proyecto de ley, se abre el registro y nadie sabe a lo que podemos llegar. Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias, don Héctor. Antes de entregarle la palabra a los representantes del Ministerio de Transporte, le voy a dar la palabra al diputado Pérez, al diputado Moletti y al diputado